Buenas tardes y bienvenidos a nuestra misa en español. Celebramos el segundo domingo de Cuaresma. Damos la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. La intención de la misa es por Estrellita Libán difunta. El Grupo Hispano los invita todos los lunes a las 7 p.m. al Santo Rosario y a la exposición del Santísimo. Todos los viernes a las 7 p.m. al Salón Pequeño a leer y reflexionar sobre las lecturas de la misa del domingo. Esperamos. 18 de marzo de 8:30 a.m. a mediodía en el salón del segundo piso tendremos nuestro retiro de Cuaresma con el Padre Dominico Raimundo. Iniciaremos con la Santa Misa en la iglesia y después pasaremos al salón. Si quieren asistir al retiro se pueden anotar con el diácono Jerry o con algún miembro del grupo. Por favor, tomen unos minutos para silenciar sus celulares en señal de respeto a nuestra Santa Misa. Nos ponemos de pie para recibir a nuestro celebrante. As we begin Mass this evening, for those of you who have hearing aids, we installed a T-coil system this week. It's called a telecoil. The church is all looped, each section. So for those of you who know how to use a T-coil, you can program your hearing aid so that you're hearing directly from the sound system and not from the speakers. If you know how to do that, you can switch your hearing aid to T-coil now. If you have the program on your phone, just switch it from the phone. Para aquellos que tienen audífonos, la iglesia ahora tiene un sistema que se llama T-coil. Programan su audífono para poder escuchar directamente el sistema, más directamente a sus audífonos. Gracias. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcámonos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruega a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos,
que interceden por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dignate alimentarnos íntimamente con tu palabra para que, ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan. Maldeciré a los que te maldigan. Y serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Tu misericordia, Señor,
La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti, como lo esperamos de ti. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Queridos hermanos, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida, no porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús, desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria.
oído la voz del Padre. Este es mi Hijo el amado, a él han de escuchar. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué gusto estamos aquí, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía, porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús. Estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto, hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, las lecturas de hoy nos invitan a reflexionar en nuestras vidas y en el llamado que Dios nos hace a la santificación y a la salvación. En la primera lectura del libro de Génesis vemos cómo Abraham, el padre de nuestra fe, escucha y responde al llamado de Dios. Lo deja todo, su país, su casa, sus padres, para emprender el camino a una tierra que el Señor le ofrece y le quiere mostrar. Y por la fe que él tiene en Dios y en lo que Él le ofrece, toma un riesgo muy grande, lo deja todo. La fe de Abraham le hace arriesgarse y no tener miedo, porque él sabe que con Dios todo es posible. Inclusive, Dios hace posible que Abraham, un hombre de avanzada edad, casado con una mujer que es estéril, lleguen a ser padres de numerosos descendientes, formen un gran pueblo, el pueblo de Dios. En esta Cuaresma nosotros también estamos llamados a orar mucho para que, al igual que Abraham, tengamos esa relación íntima con el Señor, podamos escuchar su llamado. ¿Cuál es nuestra misión? ¿Cuál es lo que debemos hacer con nuestras vidas para complacerlo? La pregunta es: ¿estamos listos de dejar nuestros confort, nuestra confortabilidad, de tomar riesgos, salir de nuestras casas y buscar a aquellos que necesitan de nosotros? El Señor nos quiere mostrar un mundo distinto, darnos la oportunidad de poder llevar su palabra. El camino que el Señor nos invita a seguir no es fácil, como dice Pablo a Timoteo.
vuelve mucho sufrimiento a veces. Ayudar a los que sufren, sí, ayudarnos a nosotros mismos, toma sufrimientos. Pero después de cada sufrimiento vemos un crecimiento en nuestros corazones. Crecemos espiritualmente, maduramos en nuestra fe. El Señor vino y nos salvó de la muerte, no porque lo mereciéramos, sino porque nos ama y nos tiene gran misericordia. Por su infinita misericordia Él nos llama pecadores y todo. Nos confía la misión de llevar su palabra, una palabra de vida, una palabra de amor. Él está siempre listo a perdonarnos y nos invita a levantarnos, aun cuando nos caigamos en el pecado. Él está dispuesto de levantarnos y ayudarnos. Quiere que seamos la luz y la sal del mundo. En el Evangelio de hoy vemos cómo el Señor lleva a sus discípulos a que presencien su transfiguración. Y aquel Jesús, hijo del carpintero, nacido en un establo, de repente lo ven transparente, lo ven en toda su divinidad. Creen en Él. Él es el Hijo de Dios, Él es el Mesías. Hay veces en nuestras vidas que el Señor se nos revela. Cuando vemos a un nieto, cuando vemos a nuestro hijo venir y abrazarnos, cuando estamos disfrutando de momentos felices en familia, sentimos como Pedro la necesidad de quedarnos, de frizar el tiempo, de estar ahí. Pero el Señor sabe que debemos bajar de esa montaña y seguir luchando en nuestro camino a la santidad. Hermanos, que en este momento, en este tiempo de Cuaresma, sigamos orando, sigámonos juntando al Señor, sigamos desarrollando esa intimidad con Él, para que Él nos muestre el camino de su luz, el camino a nuestra santidad. Que así sea. Diácono Carlos, hablar sobre la transfiguración y por mi parte es importante necesitar hablar en inglés. It's that time of the year for our annual Pastoral Services Appeal. And as always, we must realize that we are part of a bigger family, not just St. Nicholas, but part of the Diocese of Orange. So it's important that we participate in the annual Pastoral Services Appeal, which assists various ministries within the diocese that are not funded by any other financial collections. These ministries include Catholic education, outreach to the poor, especially through Catholic charities, our vocation formation and support system for our seminarians, and also for our diaconate program and ongoing education for our priests and deacons. Also, priest retirement fund. A small portion is for administrative costs, but the biggest portion of the Pastoral Services Appeal
is the portion that is called parish support, which comes back to the parish as parish rebates. These parish rebates come to us after we have met our parish diocesan goal. This year, once again, the same as the last 2 years, are $1,000. The last couple of years, I did not make a major pitch for what we would use our rebates for here in the parish. We needed them to help balance our budget for the year, because after COVID, we were still not at our pre-COVID level of weekly giving. And so we needed extra money to help balance the budget. That purpose for the parish portion of the PSA is not an appealing incentive for people to participate. And therefore, our numbers of participation have decreased over the last few years. I believe my high point since I've been here at St. Nicholas was somewhere between 450 and 480 pledges. Last year we were at 286, which still gave us not only our parish assessed goal, but an extra $35,000 that came back to the parish in rebates to help support the budget. This year I wanted to make an appeal that would be a great incentive for people to be involved and participate in the pastoral services appeal. So back around the beginning of January, I started to reflect on what the parish most needs as an incentive for our pastoral services appeal. And it came to me that many people over the last number of years have complained about our sound system here in the church. And so I decided that that would be my approach for this pastoral services appeal. The rebates for this year will be used to upgrade our sound system. Phase 1 of that is already complete. The T-coil system for those who have hearing aids are able now, as long as they're sitting within the loops, and each one of the sections here, over on this side, are looped. And so the sound comes not from the speaker for you, but directly from the sound system. I currently am wearing a hearing aid, and I know that the loop system is working because I'm hearing things directly from the sound system and not from the speaker. So, phase 1 is complete. I'm in the process of speaking to a sound engineer, and they're coming up with a proposal of how to improve our sound system. Now, many people might say there's nothing wrong with the sound system, and I used to say the same thing. But there are some dead spots in the church. If you look up here, this box up on top is the only speaker that we have in the church, and it is close to 50 years old. It's old technology. New technology is much better, and what they would do is put 2 columns, high columns of speakers, one here and one here. They're probably about 8-foot columns or so. I'm not really sure, but the sound comes directly from there and is dispersed straight out. The initial estimate, even though we don't have any kind of a proposal yet, is somewhere between $60,000 and $100,000. Sounds like a lot of money, and in reality it is. However, I believe that making that as our pastoral services
appeal pitch for our parish rebates, I think two things can happen. We can increase the number of people participating in the pastoral services appeal, and I believe that we will have no problem in receiving that much in rebates. When I first got here, my first pastoral services appeal pitch was to get money for redoing our parking lot. And it took 2 years, but we were able to raise $400,000 to redo our parking lot from the PSA in just 2 years. That's $200,000 each year. What I'm asking, what I'm proposing, is that for this year's pastoral services appeal, our diocesan goal is $110,000, and I'm asking for $100,000 more for the parish rebate. So a total of $210,000. Last year, our numbers, as I said, were 286 pledges, and the pledged amount was $145,000, which gave us $35,000 in rebate. In this year, my proposal and my challenge for all of us this year is that we have 500 people participate in the pastoral services appeal. And my goal is $210,000 for the parish, once again. In looking at that, as you make your pledge, you can make a one-time pledge, or you can make an annual pledge that you will pay over 10 months or in 4 quarterly payments. So I ask that you pick up one of the brochures when you leave today. I mentioned to Gustavo to pass these out as you leave. They are in Spanish for you. Please take it home, pray over it, and bring it back. Drop it in the collection basket in the next few weeks, or you can put it in the mail to the parish, or drop it off at the parish office. I'm asking that all participate to the best of your ability. I realize that some are only able to give a little, but some are able to give a lot more. For those of you who think that we have a problem with our sound system, please put your money where your mouth is. If you have that concern, please support the pastoral services appeal. And if you don't have that concern, please support the pastoral services appeal anyway to help those who do have that concern. My next message is not an easy one to make. I have been here at St. Nicholas as 1 year as an administrator, and I'm in my 6th year as your pastor. After 6 years, we have the opportunity to request a renewal for another 6-year term, and that's what I have done. I've made that request because I'm 4 years away from retirement, and I wanted to retire here at St. Nicholas. I love this community. You are part of my life. However, sometimes the bishop has different plans, and this year he has different plans. Although I had hoped to remain here, Bishop Van informed me through his Vicar General in the last couple of weeks that as of July 1st, I will be reassigned as a senior priest to St. Catherine's of Siena in Laguna Beach.
It is with very sad emotion that I receive this news. However, we need to recognize that I am still your pastor until June 30th. Soy su pastor hasta el 30 de junio. Y el primer día de julio está senior priest in Laguna Beach. As I mentioned, I will continue to be your pastor, and I promise to continue to be a good steward of the gifts that you have provided for our parish. Trying to find where I am, sorry. During this final months, I challenge you to pledge to the PSA for this year so that I can see before I leave that we have reached our goal and that we have been able to not only pay our diocesan assessment, but start to get rebates so that I know that we are able to provide a new sound system for the parish. You might be wondering who is following me. Bishop Van has also announced that Father Martin Bui will be the administrator of St. Nicholas Parish starting July 1st. Now remember, I am your pastor until June 30th. He does not become the administrator until July 1st. So please come to me with your concerns, with your needs. One thing that I wanted to share is I've often said that God will always give us what we need, but He may not give us what we want. And although I wanted to stay here, I'm needed, according to the bishop, in another place. In closing, I would like to make a reference to last week's gospel. Last week, if you recall, we heard about Jesus going into the desert to pray for 40 days and 40 nights in anticipation of the trial that he was about to endure. And while he was in the desert, he experienced temptation from the devil. During Lent, we are in our own desert praying, and the devil doesn't like that. The devil will attack us in our prayer, in our desire to get closer and closer to God. And we must avoid the temptation of the devil. In this last couple of weeks, I have been challenged and tempted by the devil. And some of you may experience the same challenge and temptation in the days, and weeks, and months to come. I've experienced many emotions: sadness, disappointment, anger, resentment, betrayal. All of these emotions have run rampant through me in these last couple of weeks. And the devil is just waiting to pounce on these emotions. Feelings and emotions are what they are. They're not sinful. They are valid. And we must
experience them. But we cannot allow the devil to use these emotions to make us do something that we will regret. And so, the emotions are just that, and they are not sinful. It's what we do with those emotions that are sinful. And the devil oftentimes will attack us with our emotions so that we may act in an improper way. I challenge you, as I challenge myself, to not give in to the temptation of the devil. Negative and unhealthy emotions can lead to negative and unhealthy ways that we share these emotions. Once again, we must defeat the devil and do what God calls us to do, that is love and care for one another. And so finally, I say, let us pray that in these final months together, that we may pray for one another and continue to transform our lives, our parish, and our diocese. May God continue to bring to completion the good works He has done in and through each and every one of us. Gracias. Lo siento por those of you that don't understand. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y a muertos. Y eso, creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe en su creación y gloria y creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del muerto. Dios amoroso, tú prometiste a Abraham y Sara muchas bendiciones. Por eso, con confianza, te presentamos nuestras necesidades. Por el pueblo santo de Dios, transformado por la oración y enseñanza de Jesús, roguemos al Señor. Por los que se esfuerzan por conseguir la paz en todas las naciones y en nuestras comunidades, roguemos al Señor. Por los prisioneros y los cautivos del pecado,
Por todos los que buscan la justicia, roguemos al Señor. Por los presos de la adicción en cualquiera de sus formas, por los consejeros y doctores de los centros de recuperación, roguemos al Señor. Por los que participan de esta celebración, por los catecúmenos y los candidatos que están respondiendo el llamado de la conversión, roguemos al Señor. Por nuestros enfermos, Cecilia Chinchay, Yolanda Prieto, Elena Díaz, Clemencia Gibbert, Francisco Gómez, Blanca López, Fausta McIntosh, roguemos al Señor. Por nuestros difuntos, Guadalupe García, Rigoberto Manso, Isabel Díaz, Rosa Tarazona Ramos y Feliciano Edilberto Lezama, roguemos al Señor. Y por la alma de Estrellita Libán, para quien esta misa se ofrecen, roguemos al Señor. Dios de amor, tú enviaste a tu Hijo amado a salvarnos y a enseñarnos los caminos hacia ti. Escucha nuestras oraciones y derrama tu misericordia sobre nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Saber de ti, te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por calles predicando lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los pueblos necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente
no saber de ti. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío esté agradable a Dios Padre Todopoderoso. Pero hagamos, Señor, que estos dones borren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma de tus fieles para celebrar dignamente las fiestas pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Porque Él mismo, después de anunciar su muerte a los discípulos, les mostró en el monte santo el esplendor de su gloria, para testimoniar de acuerdo con la ley y los profetas que la pasión es el camino de la resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar: el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera
que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misteriosos. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, le bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Nicolás y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad, y tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Kevin, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino
donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concede al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos. Amén, 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 te alabamos. Amén, Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives serenas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Dichosos los invitados a la cena del Señor. Crea un corazón
malvados tus caminos, se volverán a ti los pecadores. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Oremos. Al recibir, Señor, este glorioso sacramento, queremos darte gracias de todo corazón, porque así nos permites desde este mundo participar ya de los bienes del cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Pequeños anuncios, recordándoles una vez más que el 18 de marzo a las 8:30, de 8:30 a 12, tendremos en el salón pastoral, en el segundo piso, nuestro retiro de Cuaresma con el padre Domenico Raimondo. Iniciaremos con la Santa Misa, seguidos del retiro. Si se quieren registrar, hoy es un buen día. Después de la misa estarán, creo que el diácono y Cristina, se pueden registrar. También les anunciamos que mañana tendremos nuestros acostumbrados coffee y donuts después de todas las misas. La biblioteca se estará abierta después de todas las misas del domingo. El marzo 8 es nuestro día de adoración. El miércoles están todos invitados para estar después de la misa del miércoles, después de la misa de las 9 de la mañana del miércoles hasta las 8:45 del jueves estará expuesto el Señor. Así que están todos invitados. Por favor, miren sus boletines para más información. Los viernes tenemos nuestra fish dinners, nuestras cenas con pescado. Y las estaciones de la cruz, ya saben, todos los viernes a las 7 en inglés, a las 8 en vietnamita y a las 7:30 en español en el salón pequeño. Ya fueron anunciados el Deacon y El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Bendice, Señor, a tus fieles con una bendición perpetua y haz que de tal manera acojan el Evangelio de tu Hijo, que puedan decidida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él manifestó a los apóstoles, por Jesucristo nuestro Señor. Bendición de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, desciende sobre ustedes. amén. Nuestra misa ha concluido, podemos ir en paz a glorificar al Señor con nuestras vidas. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha de nuestro paro ante Las acechanzas del demonio. Dios magnifica sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.
Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Descansa mi alma en el Señor, porque Él es mi esperanza, es mi roca y salvación, no vacilaré. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. De Dios viene mi salvación y con Él está mi gloria. Es mi roca siempre firme, es mi refugio. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios. Todos los pueblos de la tierra confíen siempre en Dios.